La llave no entraba en la cerradura. Después de 15 años, después de cruzar medio mundo para llegar desde Nueva York hasta este pueblo olvidado de Colombia, la llave de la casa donde nací simplemente no servía. ¿Buscas algo? Una voz detrás de mí me hizo girar. Era un hombre joven, de unos 30 años, que me miraba con desconfianza desde el portal de la que había sido mi casa. «Esta es la casa de mis padres», le dije con voz temblorosa. «Soy Daniela Rojas. Me fui hace 15 años a Estados Unidos». El hombre me miró de arriba abajo con una expresión que no podía descifrar. «Señora, aquí no vive nadie con ese apellido. Esta casa es mía desde hace 3 años». Mi mundo se detuvo. ¿Su casa? ¿Dónde estaban mis padres? ¿Dónde estaban don Alfonso de 75 años y doña Mercedes de 72? Los ancianos que había dejado atrás, prometiendo regresar pronto con dinero suficiente para darles una vejez digna. Había trabajado 15 años como niñera en Manhattan, limpiando casas en Queens, sirviendo mesas en Brooklyn. 15 años enviando dinero religiosamente cada mes. 15 años llamando cada semana, hasta que un día, hace 6 meses, las llamadas dejaron de ser contestadas. Y ahora estaba aquí, frente a mi propia casa ocupada por extraños, con una maleta llena de regalos para padres que no sabía dónde encontrar, y con la horrible sensación de que durante 15 años había estado viviendo una mentira. «¿Puede decirme quién le vendió esta casa?», pregunté con voz desesperada. Su respuesta me dejaría en shock absoluto y cambiaría mi vida para siempre. Antes de continuar con esta historia desgarradora que demuestra cómo 15 años de ausencia pueden transformar completamente un hogar, necesito pedirte algo muy importante. Escribe en los comentarios de qué país y ciudad estás viendo este video. Quiero saber dónde están todas las personas que, como Daniela, han tenido que dejar a sus padres ancianos para buscar mejor vida en el extranjero o que conocen a alguien en esta situación. Así que por favor, toma un segundo y escribe, viendo desde tu ciudad, tu país. Tu participación nos ayuda a construir una comunidad de personas que entienden el verdadero costo de la migración. La historia que vas a escuchar cambiará tu perspectiva sobre el sacrificio, la familia y las decisiones que tomamos pensando que son las correctas. Daniela dejó Colombia con una promesa. Lo que descubrió al regresar la destruiría y la transformaría para siempre. Ahora sí, vamos a la primera parte de esta historia que te dejará sin palabras. ¿Está listo? «La casa fue vendida hace 3 años», me dijo el hombre con frialdad. «Si busca a los antiguos dueños, debería hablar con la inmobiliaria del centro. Ellos manejaron la venta. 3 años. Mis padres habían vendido la casa hace 3 años y nunca me lo dijeron. Durante 3 años había seguido enviando dinero a esta dirección, seguido llamando al teléfono fijo que ya no existía, seguido creyendo que todo estaba bien. ¿Recuerda los nombres de los vendedores?», pregunté con voz desesperada. «Alfonso y Mercedes Rojas», respondió después de revisar algunos papeles. «Ancianos. Dijeron que se mudaban con familiares». El mundo se detuvo a mi alrededor. Eran mis padres. Habían vendido nuestra casa familiar, la casa donde nací, donde crecí, donde dejé grabados mis recuerdos de infancia y nunca me informaron. Tomé un taxi directo a la inmobiliaria. El pueblo había cambiado tanto en 15 años que apenas lo reconocía. Nuevos edificios donde antes había casas, viejas, tiendas modernas donde antes había negocios familiares. Todo era diferente, más próspero, pero extrañamente frío. La agente inmobiliaria, una mujer de unos 50 años llamada Patricia, me recibió con profesionalidad distante hasta que mencioné el nombre de mis padres. «¿Alfonso y Mercedes Rojas?». Su expresión cambió inmediatamente. «¿Usted es familia?». «Soy su hija, Daniela. Me fui a Estados Unidos hace 15 años y acabo de regresar».
Patricia me miró con una mezcla de compasión y algo más, que no pude identificar inmediatamente. «Señorita Daniela, siéntese por favor». Esas palabras nunca significan nada bueno. Me senté en la silla de plástico sintiendo cómo mi corazón latía cada vez más rápido. «Sus padres vendieron la casa en 2021», comenzó Patricia cuidadosamente. «Dijeron que necesitaban el dinero para gastos médicos». ¿Gastos médicos? ¿Cuál de los dos estaba enfermo? Los dos, según entendí. Don Alfonso tenía problemas cardíacos y doña Mercedes estaba en tratamiento para diabetes avanzada. La culpa me golpeó como un tsunami. Mis padres habían estado enfermos, habían necesitado dinero para tratamientos y yo no había estado ahí. Había estado limpiando casas en Nueva York mientras ellos vendían nuestro hogar familiar para pagar hospitales. ¿Sabe dónde están ahora? Patricia dudó antes de responder. Según los documentos de la venta, se mudaron a un asilo de ancianos en las afueras del pueblo. El Hogar San Francisco. Un asilo. Mis padres estaban en un asilo. Los mismos padres a quienes yo había prometido darles una vejez digna en su propia casa, rodeados de sus cosas, de sus recuerdos. Y en cambio estaban en una institución porque yo no había cumplido mi promesa. «Gracias», murmuré, levantándome con piernas temblorosas. «Señorita Daniela», me detuvo Patricia antes de que saliera. «Hay algo más que debería saber». Me giré lentamente. Cuando sus padres vendieron la casa, dejaron una carta sellada con instrucciones de entregársela si usted alguna vez regresaba. Dijeron que probablemente nunca vendría, pero por si acaso... Patricia abrió un cajón y sacó un sobre amarillento con mi nombre escrito con la letra temblorosa de mi padre. Lo tomé con manos que no dejaban de temblar. No lo abrí en la inmobiliaria. No podía. Salí a la calle y caminé sin rumbo hasta encontrar una banca en la plaza principal. La misma plaza donde jugaba de niña. La misma plaza donde me despedí de mis padres hace 15 años, prometiéndoles que regresaría pronto con suficiente dinero para comprarles una casa mejor. Abrí el sobre lentamente. La carta tenía fecha de junio de 2021, hace más de 3 años. «Mi querida Daniela, si estás leyendo esto, significa que finalmente regresaste. Ojalá hubiéramos podido verte una última vez antes de... ¿Antes de qué?». La frase quedaba inconclusa y mi corazón se aceleró aún más. «Durante 15 años recibimos tu dinero fielmente. Cada mes llegaban los $500 que enviabas con tanto sacrificio. Sabíamos que trabajabas muy duro por nosotros. Sabíamos que te levantabas a las 5 de la mañana para limpiar casas antes de ir a tu trabajo principal como niñera. Sabíamos todo el sacrificio que hacías. Pero hay algo que tú no sabías, algo que nunca te contamos porque no queríamos preocuparte o que te sintieras obligada a regresar. Desde el segundo año que te fuiste, tu hermano Javier empezó a venir a visitarnos. Al principio era solo los domingos, después cada vez más seguido, y finalmente se mudó con nosotros cuando su negocio fracasó. Mi hermano Javier, el mismo hermano que me había dicho que no podía ayudar a nuestros padres porque tenía sus propios problemas. El mismo que me había hecho sentir culpable por irme a Estados Unidos mientras él se quedaba cuidándolos. Daniela, tu hermano nos convenció de que el dinero que enviabas debía invertirse en su nuevo negocio. Decía que así se multiplicaría y todos estaríamos mejor. Durante 13 años, cada peso que enviaste fue directo a los negocios de Javier. Un restaurante que quebró en 6 meses, una tienda de repuestos que nunca despegó, un taller mecánico que cerró antes del primer año. Sentí náuseas leyendo cada palabra. 13 años de mi vida trabajando en Nueva York. 13 años enviando dinero religiosamente. 13 años de sacrificio absoluto. Todo desperdiciado en los negocios fracasados de mi hermano. No te lo dijimos porque Javier nos prometía que el próximo negocio sería el bueno, que finalmente tendríamos suficiente dinero, no solo para
vivir bien, sino para traerte de regreso con visa legal y todo pagado. Tu madre y yo queríamos creer que tu sacrificio valdría la pena para todos. Pero cuando tu madre empeoró con la diabetes y yo necesité la cirugía del corazón, ya no quedaba nada. Javier había gastado hasta el último centavo. Tuvimos que vender la casa para pagar los tratamientos. Con lo que quedó después de pagar hospitales, apenas alcanzó para el depósito del asilo donde estamos ahora. Javier desapareció cuando vendimos la casa. No lo hemos visto desde entonces. Probablemente esté en Bogotá o en Medellín, gastando lo que quedó de la venta en su próximo negocio soñado. Las lágrimas caían libremente por mi rostro. La gente en la plaza me miraba, pero no me importaba. 15 años de mi vida reducidos a esta carta devastadora. Daniela, perdónanos por no haberte dicho la verdad. Perdónanos por ser viejos tontos que creyeron las promesas de un hijo que solo buscaba su propio beneficio. Pero sobre todo, perdóname por no haberte detenido cuando decidiste irte. Debí decirte que te quedas, que el dinero no importa, que lo único que queríamos era tenerte cerca. Si estás leyendo esto, probablemente ya sepas dónde estamos. El Hogar San Francisco no es malo, pero no es nuestro hogar. Extrañamos nuestra casa, extrañamos nuestro jardín, pero sobre todo te extrañamos a ti. Con todo el amor que nos queda, papá y mamá. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi bolso. Después me quedé sentada en esa banca durante 2 horas más, procesando información que destruía completamente la narrativa que había construido durante 15 años. Había creído que estaba siendo la hija modelo, la que sacrificaba su vida por sus padres, la que enviaba dinero religiosamente, la que llamaba cada semana para asegurarse de que estuvieran bien. Pero en realidad había sido la hija ausente, la que nunca vino a verificar personalmente cómo estaban, la que confió ciegamente en su hermano, la que priorizó el dinero sobre la presencia. Cuando finalmente me levanté de la banca, ya había oscurecido. Tomé otro taxi, esta vez hacia el Hogar San Francisco, ubicado en las afueras del pueblo, en una zona que antes era campo abierto y ahora estaba llena de construcciones nuevas. El asilo era un edificio de 2 pisos pintado de blanco con rejas en las ventanas. No feo, pero definitivamente institucional. Nada como el hogar cálido donde habían vivido durante 50 años. La recepcionista, una mujer joven de unos 25 años, me miró con profesionalidad rutinaria. «Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle?» «Vengo a ver a Alfonso y Mercedes Rojas». Su expresión cambió inmediatamente. Se puso de pie lentamente. «¿Usted es familia?» «Soy su hija, Daniela». «Señorita Daniela», dijo con voz suave, «necesito que hable con la directora. Por favor, espere aquí». Esas palabras otra vez, el mismo tono, la misma compasión incómoda, y supe, antes de que nadie me lo dijera, que había llegado demasiado tarde. La directora, una mujer de unos 60 años con cabello gris recogido en un moño perfecto, salió de su oficina y me invitó a pasar. Su oficina olía a café viejo y desinfectante. «Señorita Rojas», comenzó después de que me sentara, «lamento informarle que su madre, doña Mercedes, falleció hace 8 meses y su padre, don Alfonso, falleció hace 3 meses». Las palabras flotaban en el aire, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. Muertos, ambos muertos, y yo no había estado ahí. ¿Cómo? Fue todo lo que pude preguntar. Su madre falleció por complicaciones de diabetes. Su padre simplemente perdió las ganas de vivir después de que ella se fue. Dejó de comer, dejó de hablar, se apagó lentamente. ¿Preguntaron por mí? La directora asintió lentamente, constantemente, especialmente don Alfonso. Sus últimas palabras fueron: «Daniela prometió volver». Lo repitió hasta el final. El dolor que sentí en ese momento era físico, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Mis padres habían muerto esperándome.
esperando que cumpliera la promesa que hice hace 15 años. ¿Hubo funeral? Sí, su hermano Javier apareció para el funeral de doña Mercedes, pero no volvimos a verlo después. Para don Alfonso no hubo nadie. Lo enterramos con fondos del asilo en el cementerio municipal. Mi padre había sido enterrado solo, sin familia, sin nadie que llorara su muerte. Mientras yo estaba en Nueva York limpiando casas ajenas, mi padre era enterrado como un indigente. ¿Dejaron algo? Sí, dejaron algunas pertenencias personales. Su padre fue muy específico sobre que si usted alguna vez aparecía, debíamos entregarle una caja que guardó durante años. La directora sacó de un armario una caja de zapatos vieja amarrada con cinta adhesiva amarillenta. Tenía mi nombre escrito encima con marcador negro. La tomé con manos temblorosas. Gracias. Señorita Rojas, me detuvo la directora cuando me disponía a salir. Sus padres eran personas maravillosas. Hablaban de usted constantemente. Les mostraban a todos fotos suyas de cuando era niña. Estaban muy orgullosos de usted. Orgullosos de la hija que los había abandonado durante 15 años, de la hija que había priorizado el dinero sobre la presencia, de la hija que llegó demasiado tarde. Salí del asilo cargando esa caja de zapatos como si fuera lo más valioso del mundo, porque en ese momento era lo único que me quedaba de ellos. En el taxi de regreso al pueblo, abrí la caja. Adentro había fotos viejas, cartas que yo les había enviado durante los primeros años. Después dejé de escribir cartas y solo enviaba dinero, y otro sobre con mi nombre. Esta carta era más reciente. Tenía fecha de 2 meses antes de la muerte de mi padre. Daniela, si estás leyendo esto, significa que finalmente viniste. Ojalá pudieras verme una vez más, pero sé que probablemente sea demasiado tarde. Tu madre ya se fue y yo la sigo pronto. Durante 15 años te extrañamos cada día, cada cumpleaños tuyo que pasaba, cada Navidad sin ti, cada domingo cuando otras familias se reunían y nosotros solo teníamos fotos tuyas en la pared. Sé que trabajaste muy duro por nosotros. Sé que hiciste sacrificios enormes. Pero mi niña, el dinero nunca fue lo importante. Lo importante siempre fuiste tú, tu risa, tus abrazos, tu presencia. No te culpo por haberte ido. Este pueblo no ofrecía futuro y yo mismo te animé a buscar mejores oportunidades. Pero me arrepiento de no haberte dicho que vinieras, aunque sea una vez al año. Que 15 años sin verte era un precio demasiado alto por cualquier cantidad de dinero. Tu hermano Javier nos decepcionó profundamente, pero tú, mi niña, nunca nos decepcionaste, solo llegaste tarde, y eso no es tu culpa completamente, es también nuestra por no haberte dicho la verdad sobre la situación. Si puedes, perdónanos, y por favor, perdónate a ti misma. Viviste 15 años con el peso de mantenernos, con la culpa de haberte ido, con la presión de enviar dinero cada mes. Ese no es peso que una hija debería cargar. Te amamos, siempre te amamos, y donde quiera que estemos ahora, tu madre y yo, seguiremos amándote. Vive tu vida, mi niña. Vive la vida que sacrificaste por nosotros todos estos años. Con amor eterno, tu padre. Pero lo que yo no sabía mientras sostenía esa carta de mi padre muerto era que mi hermano Javier no solo había robado el dinero de mis remesas, había hecho algo mucho peor, algo que descubriría al día siguiente y que cambiaría completamente mi sed de venganza en algo mucho más oscuro. Pasé esa noche en un hotel económico del centro del pueblo. No podía quedarme en ningún lugar con recuerdos. Necesitaba espacio neutral para procesar todo lo que había descubierto. A las 6 de la mañana, mi teléfono sonó. Era un número local que no reconocía. Daniela Rojas. Sí, soy yo. Habla el padre Mauricio de la parroquia San José. Necesito hablar urgentemente con usted. ¿Podría venir a la iglesia esta mañana? El padre Mauricio había sido el párroco de nuestra familia.
Durante décadas. Fue él quien bautizó a Javier y a mí, quien casó a mis padres, quien les dio los últimos sacramentos, o eso suponía. Llegué a la iglesia a las 8 a.m. El padre Mauricio había envejecido considerablemente. Ahora tenía 75 años. Caminaba con bastón, pero sus ojos seguían siendo penetrantes. «Daniela», me dijo con voz grave, «cuando supe que habías regresado, supe que tenía que contarte la verdad antes de que la escucharas de otra persona». «¿Qué verdad, padre?» «Sobre tus padres, sobre Javier, sobre lo que realmente pasó durante estos 15 años». Me senté en la primera banca de la iglesia vacía, sintiendo cómo mi estómago se contraía. «Tu padre vino a verme 3 semanas antes de morir», comenzó el padre Mauricio. Estaba desesperado. Quería hacer una confesión completa no solo de sus pecados, sino de los pecados de toda la familia. ¿Qué confesión? El padre Mauricio dudó. Lo que estaba a punto de decirme violaba el secreto de confesión, pero aparentemente mi padre le había dado permiso específico para contármelo si alguna vez regresaba. «Daniela, durante los primeros 3 años que estuviste en Estados Unidos, todo fue como tus padres te contaron. Recibían tu dinero, lo usaban para vivir dignamente, ahorraban un poco, pero entonces Javier llegó». «Ya lo sé, mi padre me lo contó en su carta». «No, Daniela, no sabes toda la historia. Lo que tu padre te contó en esa carta era solo la superficie. La verdad es mucho peor». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «Javier no solo convencía a tus padres de invertir en sus negocios, él les mentía sistemáticamente sobre ti». «¿Qué?» «Javier interceptaba tus llamadas. Cuando llamabas al teléfono fijo de la casa, él contestaba primero. Si tus padres estaban dormidos o fuera, él hablaba contigo haciéndose pasar por tu padre». El mundo se detuvo. «¿Qué está diciendo?» «Durante los últimos 6 años, aproximadamente la mitad de las conversaciones que pensaste que tenías con tus padres, en realidad eran con Javier imitando la voz de tu padre. Él aprendió a imitar perfectamente su tono, sus expresiones». «No es posible». «Es posible. Y es verdad. Javier es actor frustrado. ¿Lo recuerdas? Tomó clases de actuación durante años. Aprendió técnicas de imitación vocal. Me quedé paralizada procesando esta información. Recordaba aquellas llamadas. Algunas veces la voz de mi padre sonaba extraña, más joven, pero yo lo atribuía a que la línea telefónica era mala o que él estaba resfriado. ¿Y mis padres lo sabían? Al principio no. Pero eventualmente se dieron cuenta y ahí comenzó la verdadera tortura. Javier los amenazó. ¿Los amenazó con qué? Con contarte que ellos habían estado desperdiciando tu dinero en sus negocios, con decirte que eran cómplices, con destruir la imagen que tenías de ellos. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Entonces fueron víctimas también. Sí, pero aquí viene lo peor. Hace 2 años, cuando tu madre empeoró con la diabetes, necesitaba medicamentos muy caros, insulina especializada que costaba $500 mensuales. Y Javier les dijo que no había dinero, que lo había perdido todo en inversiones. Pero la verdad era que tenía el dinero. Simplemente decidió no gastarlo en medicamentos para tu madre. ¿Qué? La furia comenzó a reemplazar la tristeza. Tu padre me confesó que Javier argumentó que tu madre ya había vivido suficiente y que era desperdicio gastar tanto dinero en alguien que iba a morir pronto de todas formas. Me puse de pie temblorosa. Está diciéndome que mi madre murió porque Javier decidió no comprarle los medicamentos que podían salvarla, usando dinero que yo había enviado específicamente para eso. Sí, y mi padre... Tu padre se culpó por no haberte dicho la verdad. Se culpó por ser débil. Se culpó por dejar que Javier manipulara todo. Cuando tu madre murió, él simplemente perdió las ganas de vivir. No fue solo enfermedad del corazón. Fue corazón roto por guilt y arrepentimiento. Me senté nuevamente, sintiendo como toda mi realidad se reconfiguraba.
Había pasado 15 años creyendo que estaba ayudando a mis padres. En realidad, había estado financiando indirectamente su muerte. ¿Dónde está Javier ahora?, pregunté con voz fría. Según escuché, vive en Bogotá. Tiene una casa grande, varios negocios, buena vida, todo construido con tu dinero. ¿Tiene familia? Está casado. Tiene 2 hijos pequeños. Su esposa no sabe nada sobre el origen de su dinero. Cree que es un empresario exitoso. Pum. Levanté de la banca con una determinación que no había sentido antes. Gracias por contarme, padre. Daniela, sé lo que estás pensando, pero la venganza no es venganza, padre. Es justicia. Hay una diferencia. Salí de la iglesia con un plan formándose en mi mente. Durante 15 años había trabajado honestamente en Nueva York. Había limpiado casas, cuidado niños, servido mesas. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera mis padres, era que durante los últimos 5 años también había estudiado leyes en un community college. Había obtenido un título de asistente legal trabajando de noche. Sabía exactamente qué leyes se aplicaban a mi situación y sabía exactamente cómo usar ese conocimiento. Primero necesitaba encontrar a Javier. Una búsqueda rápida en redes sociales me mostró su perfil en Facebook. Vivía en el norte de Bogotá, barrio exclusivo. Su página estaba llena de fotos de vacaciones caras, restaurantes lujosos, autos nuevos, todo financiado con el dinero que debía haber mantenido vivos a nuestros padres. Tomé un bus nocturno a Bogotá. Durante el viaje de 8 horas, planifiqué cada movimiento. No iba a confrontarlo emocionalmente, iba a destruirlo sistemáticamente, legalmente, completamente. Llegué a Bogotá al amanecer. Usé parte de mis ahorros para hospedarme en un hotel decente y contratar a un investigador privado. Le di toda la información que tenía sobre Javier y le pedí que descubriera exactamente cómo había construido su imperio. El investigador, un hombre eficiente de unos 50 años llamado Carlos, me dio resultados en 72 horas. Señora Daniela, me dijo mostrándome una carpeta gruesa. Su hermano es un fraude completo. Todos sus negocios están registrados con información falsa. Ha evadido impuestos sistemáticamente. Tiene propiedades registradas bajo nombres ficticios. Y lo mejor de todo, tiene deudas masivas que está ocultando de su esposa. ¿Deudas? Sí. Aparentemente, gastó demasiado tratando de mantener apariencias. Debe más de $100,000 a prestamistas informales, gente peligrosa. Perfecto. Javier no solo era un ladrón familiar, era un criminal fiscal y estaba en problemas financieros serios. ¿Cuánto costaría una demanda civil por apropiación indebida de fondos familiares? Le pregunté a Carlos, quien también tenía conexiones legales. Con la evidencia correcta, podría recuperar todo el dinero más intereses. Estamos hablando de potencialmente $300,000 o más. Esa tarde, contraté al mejor abogado de litigios civiles de Bogotá. Le mostré toda la evidencia, las transferencias bancarias que había estado haciendo religiosamente durante 15 años, las cartas de mis padres, el testimonio del padre Mauricio, los estados de cuenta que mostraban que todo el dinero había ido a Javier. Es un caso sólido, me dijo el abogado, pero hay algo más que podemos hacer. Podemos reportarlo a la DIAN por evasión fiscal. Con sus registros falsos y sus propiedades ocultas, está mirando no solo una demanda civil, sino cargos criminales potenciales. Hágalo. Durante la siguiente semana, mientras la maquinaria legal comenzaba a moverse, decidí hacer algo que probablemente era una mala idea, pero que necesitaba hacer: confrontar a Javier cara a cara. Encontré la dirección de su oficina. Era un edificio corporativo elegante en el norte de Bogotá. Su empresa se llamaba Inversiones Rojas. Tenía la audacia de usar nuestro apellido familiar. Entré sin cita previa. Su secretaria intentó detenerme, pero simplemente
La ignoré y abrí la puerta de su oficina. Javier estaba sentado detrás de un escritorio enorme de caoba, vestido con traje caro, hablando por teléfono. Cuando me vio, la expresión de su rostro pasó por shock, miedo y finalmente una máscara de falsa alegría. «Daniela», dijo colgando el teléfono, «¡qué sorpresa! ¿Cuándo regresaste?» «Hace una semana», respondí con voz fría. «Justo a tiempo para los funerales de nuestros padres». «Oh, espera, no hubo funerales. Ya habían muerto hace meses». Su máscara comenzó a resquebrajarse. «Daniela, yo quería decirte, pero no mientas. Es lo único que te pido. Después de 15 años de mentiras, dame al menos un momento de verdad». Javier se recostó en su silla, y por un momento vi algo parecido a arrepentimiento en sus ojos, pero solo duró un segundo. «¿Qué quieres? Quiero escucharte decir la verdad, que robaste el dinero, que imitabas la voz de papá, que dejaste morir a mamá cuando podías salvarla». «No dejé morir a mamá, sí lo hiciste». Mi voz resonó en la oficina. Tenías el dinero para sus medicamentos y decidiste que no valía la pena gastarlo en ella. Javier se puso de pie furioso. «¿Y qué querías que hiciera? ¿Que desperdiciara dinero en una mujer de 72 años con diabetes avanzada cuando yo tenía negocios que financiar? ¿Cuando tenía una familia que mantener?» Ahí estaba, la confesión completa. Y lo más brillante es que Carlos, mi investigador privado, había instalado un dispositivo de grabación en mi bolso antes de que viniera. «Gracias», le dije con frialdad. «Eso es todo lo que necesitaba escuchar». «¿Qué? En 3 días recibirás notificación de demanda civil por $350,000. También recibirás visita de la DIAN investigando tus negocios fraudulentos. Y tu esposa recibirá documentos mostrando exactamente de dónde vino el dinero que financió su vida lujosa, del sufrimiento y muerte de tus propios padres». La cara de Javier se puso blanca. «¿No puedes?» «Sí puedo, y lo haré. Pasé 15 años construyendo una vida en Nueva York. Aprendí que en Estados Unidos la justicia no siempre es perfecta, pero existe. Voy a usar cada herramienta legal disponible para destruirte». «Daniela, soy tu hermano». «No. Mi hermano murió el día que decidió que el dinero era más importante que la vida de nuestra madre». Salí de esa oficina sintiendo algo parecido a paz. No era felicidad. Nunca sería felicidad. Pero era el cierre del primer capítulo de mi venganza. Lo que no sabía era que Javier no se iba a quedar quieto esperando su destrucción. Iba a contraatacar de maneras que nunca imaginé, y la guerra que estaba por comenzar revelaría secretos familiares aún más oscuros que cambiarían todo lo que creía saber sobre mi familia. Pero lo que yo no sabía cuando salí de esa oficina de Javier con mi grabación era que mi hermano no era solo un ladrón y manipulador. Era mucho peor, y lo que descubriría en los próximos días me obligaría a cuestionar absolutamente todo lo que creía saber sobre mi familia. 2 días. Después de mi confrontación con Javier, mientras esperaba en mi hotel las notificaciones legales, recibí una llamada de un número desconocido. «¿Daniela Rojas?» «Sí, soy yo. Mi nombre es Clara Mendoza. Soy enfermera. Trabajé en el Hogar San Francisco cuidando a sus padres durante sus últimos meses. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué me llama?» «Porque hay cosas que pasaron en ese asilo que nadie le ha contado, y creo que tiene derecho a saberlas antes de que empiece su guerra legal contra su hermano». «¿Qué cosas?» «No puedo hablar por teléfono. Puede reunirse conmigo esta tarde en el café central del pueblo». Tomé el primer bus de regreso al pueblo. Clara resultó ser una mujer de unos 45 años con expresión cansada de alguien que ha visto demasiado sufrimiento. «Gracias por venir», me dijo cuando me senté. «Sé que esto va a ser difícil de escuchar, pero necesitas saber la verdad completa sobre los últimos meses de sus padres». «Dígame». Clara respiró profundo. Su hermano Javier
Visitó a sus padres regularmente durante su estadía en el asilo. Al principio pensamos que era un buen hijo. Venía cada semana, les traía comida, hablaba con ellos durante horas. Al principio, sí. Después descubrimos que no venía a consolarlos. Venía a presionarlos para que firmaran documentos. ¿Qué tipo de documentos? Poderes legales, transferencias de propiedades, documentos que le daban control total sobre cualquier bien que ellos tuvieran o pudieran heredar. Sentí náuseas. Y firmaron. Su padre se negó rotundamente, pero Javier fue persuasivo. Le dijo a su padre que si no firmaba, él se encargaría de que usted nunca supiera dónde estaban enterrados, que borraría todo rastro de ellos. ¿Qué? Su padre amaba a usted desesperadamente, Daniela. Durante sus últimos meses, lo único que repetía era su nombre. Javier usó ese amor como arma. Le dijo que si firmaba los documentos, él se aseguraría de que usted los encontrara cuando regresara, que dejaría pistas, cartas, información. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. ¿Y firmó? Sí, pero no lo que Javier pensaba. Su padre era más astuto de lo que su hermano imaginaba. Firmó documentos en blanco, pero antes les puso marcas invisibles con tinta especial. Sabía que eventualmente serían usados para fraude. ¿Cómo sabe todo esto? Porque su padre me lo contó. Me pidió que si alguna vez usted aparecía, le dijera dónde encontrar la evidencia. Los documentos originales, los que tienen las marcas en tinta especial, están escondidos en el cementerio, en su tumba. ¿En su tumba? Sí, su padre sabía que iba a morir. Pidió ser enterrado con una caja metálica pequeña sellada. Le dijo a Javier que contenía sus rosarios y fotos familiares. Pero en realidad contiene copias de todos los documentos fraudulentos que Javier le hizo firmar. Mi mente procesaba esta información a velocidad máxima. ¿Por qué me está contando esto ahora? Clara dudó. Porque su padre me pidió que esperara. Me dijo que usted regresaría, pero que tenía que estar segura de que usted estaba lista para lo que encontraría. Y cuando vi en las noticias locales que usted había confrontado a Javier en Bogotá, supe que era el momento. ¿Qué más hay en esa caja? Una carta que su padre escribió 2 días antes de morir. Decía que era su testamento real, no el que Javier había falsificado. Me puse de pie inmediatamente. Necesito ir al cementerio ahora. Espere, me detuvo Clara. ¿Hay algo más que necesita saber antes de ir? Javier sabe sobre la caja. ¿Qué? Su padre le contó sobre ella justo antes de morir. Fue su venganza final. Le dijo a Javier que había evidencia enterrada con él que lo destruiría, pero no le dijo exactamente dónde en el cementerio ni en qué tumba específica. Su padre fue enterrado sin lápida permanente, solo con una cruz temporal. ¿Por qué me dice esto? Porque Javier ha estado buscando esa tumba durante meses. Ha contratado gente para excavar discretamente en el cementerio por la noche. Todavía no la ha encontrado, porque el cementerio es grande y hay muchas tumbas sin identificación. Mi cerebro trabajaba a 1000 por hora. Entonces, si yo voy ahora, Javier podría estar vigilando. Exactamente. Por eso vine a advertirle primero. Necesita ser cuidadosa. Esa noche, con ayuda de Carlos, mi investigador privado, planeamos una operación para recuperar la caja de la tumba de mi padre sin alertar a Javier. Carlos contrató a 2 hombres de confianza. A las 2, Ama, con la complicidad del guarda nocturno del cementerio, quien recordaba bien a mi padre y estaba indignado por cómo Javier lo había tratado, entramos al cementerio con linternas y herramientas. Clara nos guió hasta la sección donde estaba enterrado mi padre. Había 15 tumbas sin lápida en esa área, todas marcadas solo con cruces de madera. ¿Cuál es?, susurré. La tercera desde el fondo, junto al árbol grande. Los hombres comenzaron a excavar cuidadosamente. 1 hora después, encontraron el ataúd,
Con respeto extremo, abrieron solo la parte superior. Ahí, junto al pecho de mi padre perfectamente preservado por el embalsamamiento, había una caja metálica del tamaño de un libro. La saqué con manos temblorosas. Pesaba poco, pero contenía todo lo que necesitaba para destruir a Javier legalmente. Cerramos el ataúd, rellenamos la tumba y salimos del cementerio antes del amanecer. De regreso en mi hotel, abrí la caja. Adentro había exactamente lo que Clara había prometido: documentos con marcas de tinta especial que solo serían visibles bajo luz ultravioleta, copias de transferencias bancarias fraudulentas, registros de conversaciones que mi padre había grabado secretamente y una carta de 15 páginas escrita con la letra temblorosa de un hombre moribundo. Leí la carta completa esa madrugada. Era devastadora. Mi padre detallaba 15 años de manipulación por parte de Javier, pero la parte más impactante era el final. Daniela, si estás leyendo esto, significa que encontraste la verdad. Pero hay una verdad más grande que necesitas saber. Javier no es tu hermano biológico, es tu medio hermano. Tu madre tuvo un romance antes de casarse conmigo. Cuando nos conocimos, ella ya estaba embarazada de 3 meses. Yo la amaba tanto que acepté criar a Javier como mío propio. Nunca te lo dijimos porque queríamos que fueran hermanos de verdad. Pero Javier siempre supo la verdad. Su madre biológica se lo contó cuando tenía 16 años, antes de morir. Desde entonces, comenzó a resentir a nuestra familia. Se sentía como un extraño, como alguien que no pertenecía. No justifico lo que te hizo, pero quiero que entiendas de dónde viene su rabia. No nos robó solo por dinero, nos robó por venganza, por sentirse menos que tú, por creer que yo te amaba más porque eras mi sangre verdadera. Pero la verdad, mi niña, es que amé a Javier exactamente igual que a ti durante 45 años. Fue solo en los últimos años cuando entendí que su corazón había sido envenenado por resentimiento que yo no pude curar. Me quedé sentada en silencio, procesando esta revelación. Javier no era mi hermano completo. Todo lo que había hecho había sido motivado parcialmente por un sentimiento de no pertenecer a la familia. ¿Cambiaba eso algo? ¿Hacía su traición menos terrible? No, si acaso la hacía peor. Mis padres lo habían amado incondicionalmente a pesar de no ser hijo biológico de mi padre, y él había respondido con traición y manipulación. Al día siguiente, presenté toda la evidencia a mi abogado. Los documentos con marcas de tinta especial, las grabaciones, la carta testamento de mi padre, todo. Esto es oro legal, me dijo el abogado. No solo tenemos caso civil sólido, tenemos evidencia de falsificación de documentos, fraude testamentario y potencialmente hasta homicidio negligente por negarle medicamentos a su madre. ¿Homicidio negligente? Sí. Si podemos probar que él tenía los medios para comprar los medicamentos de su madre y deliberadamente decidió no hacerlo, resultando en su muerte, es un caso criminal. Hágalo. Quiero cargos criminales además de la demanda civil. Durante los siguientes días, mientras la maquinaria legal se movía, algo extraño comenzó a pasar. Empecé a recibir mensajes anónimos. Deja en paz a tu hermano. Esto no terminará bien para ti. Tu padre no era el santo que crees. Pregúntale al padre Mauricio sobre el dinero de la iglesia. Si continúas con la demanda, secretos familiares que no quieres saber saldrán a la luz. Los mensajes me perturbaban, pero no me detenían. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Una semana después, Javier recibió la notificación oficial de demanda civil por $350,000 más cargos criminales pendientes por fraude y homicidio negligente. Su reacción fue inmediata y devastadora. Esa misma tarde, Javier publicó un video en redes sociales. Estaba llorando, destrozado, con su esposa e hijos a su lado. Mi hermana Daniela me está demandando por dinero que supuestamente le robé a nuestros padres.
decía entre sollozos, pero la verdad es que nuestros padres me pidieron que manejara su dinero porque Daniela los había abandonado durante 15 años. Ellos querían que yo construyera algo para la familia mientras ella estaba en Estados Unidos viviendo su vida. Era una mentira perfecta, convincente, diseñada para generar simpatía pública. Ahora que nuestros padres están muertos y no pueden defenderse, Daniela regresa reclamando dinero que nunca le perteneció. Está destruyendo a mi familia, amenazando con quitarme a mis hijos, destruir mi negocio, todo por codicia. El video se volvió viral en el pueblo. En 24 horas tenía 50,000 visualizaciones. Los comentarios estaban divididos. La mitad me apoyaba, la otra mitad me condenaba como la hija ausente que regresaba solo por dinero. Javier había jugado la carta perfecta. Estaba usando mi ausencia de 15 años como arma contra mí. Pero lo que él no sabía era que yo tenía una carta aún más poderosa. La carta completa de mi padre. La evidencia forense de los documentos fraudulentos y algo que acababa de recibir esa mañana. Clara, la enfermera, me había enviado videos. Videos de las últimas semanas de mi padre en el asilo. Videos donde Javier lo amenazaba, lo presionaba, lo hacía llorar. Pensé que podrían ser útiles, me escribió Clara. Los grabé sin que nadie lo supiera, porque algo me decía que algún día harían justicia. Esa noche publiqué mi propia respuesta en redes sociales. Publiqué fragmentos de la carta de mi padre. Publiqué imágenes de los documentos fraudulentos bajo luz ultravioleta mostrando las marcas de seguridad. Publiqué extractos editados de los videos de Clara mostrando a Javier amenazando a nuestro padre moribundo. Y terminé con estas palabras. Mi hermano dice que nuestros padres le pidieron manejar su dinero. Los videos muestran la verdad. Él los manipuló, amenazó. Y finalmente dejó morir a nuestra madre cuando tenía los medios para salvarla. Esto no es sobre dinero, es sobre justicia, para dos ancianos que fueron víctimas de abuso familiar. Mi video explotó aún más que el de Javier. En 48 horas tenía 500,000 visualizaciones. Medios nacionales comenzaron a cubrir la historia. La guerra entre hermanos que expone el lado oscuro de la migración familiar, titulaban los periódicos. La presión pública sobre Javier se volvió insoportable. Sus negocios comenzaron a perder clientes. Su esposa amenazó con divorciarse. Los prestamistas a quienes debía dinero comenzaron a cobrar más agresivamente. Una semana después, recibí una llamada de su abogado pidiendo negociación. Mi cliente está dispuesto a devolver $200,000 y aceptar culpabilidad en la demanda civil si usted retira los cargos criminales. No, señorita Rojas, sea razonable. No hay nada razonable en lo que su cliente le hizo a nuestros padres. Los cargos criminales continúan. Colgué sintiéndome poderosa por primera vez desde que había regresado a Colombia. Pero esa noche recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era la esposa de Javier, llorando desconsoladamente. Daniela, por favor, Javier intentó suicidarse esta tarde. Está en el hospital. Nuestros hijos están destrozados. Por favor, detengan esto. El hospital quedaba a 45 minutos de mi hotel en Bogotá. Cuando llegué a las 3 a.m., encontré la sala de urgencias llena de familiares de Javier. Su esposa llorando desconsoladamente, sus 2 hijos pequeños dormidos en sillas del hospital y media docena de amigos susurrando en Minosintusin. Corrillos. Cuando me vieron entrar, el silencio fue absoluto. La esposa de Javier, Camila, se puso de pie inmediatamente. Sus ojos estaban hinchados de llorar, su maquillaje corrido, su expresión una mezcla de desesperación y furia. Daniela, me dijo con voz temblorosa, ¿viniste a terminar lo que empezaste? Vine a ver qué pasó. Lo que pasó es que tu hermano intentó suicidarse tomando una sobredosis de pastillas porque tú lo estás destruyendo públicamente, legalmente,
emocionalmente. Me quedé callada observando la escena. Los hijos de Javier dormían inocentemente, ajenos al drama de los adultos. Tenían 6 y 4 años. No tenían culpa de nada. ¿Está vivo?, pregunté finalmente. Sí, le hicieron lavado estomacal. Va a sobrevivir físicamente, pero emocionalmente está destruido. En ese momento salió un médico de la sala de urgencias. Era un hombre de unos 45 años con expresión cansada. ¿Familia de Javier Rojas? Yo soy su esposa, respondió Camila. Su esposo está estable. Llegó justo a tiempo, unas horas más tarde, y no habría sobrevivido. ¿Puedo verlo? Todavía está sedado, pero hay algo que necesito informarle. Cuando evaluamos su estado psicológico, descubrimos que esto no fue un intento impulsivo. Encontramos evidencia de que ha estado planeando esto durante semanas. Tenía cartas de suicidio escritas, asuntos organizados. Esto es grave. Camila comenzó a llorar nuevamente. Es por culpa de ella, me señaló. Es por culpa de mi cuñada que está demandándolo, destruyéndolo públicamente. El médico me miró. ¿Usted es la hermana? Sí. Necesito hablar con ambas. Por favor, síganme. Nos llevó a una pequeña oficina de consulta. Camila y yo nos sentamos una frente a la otra, separadas por el escritorio del médico. Miren, comenzó el médico, no es mi lugar juzgar situaciones familiares, pero como profesional médico, puedo decirles que Javier está en riesgo suicida severo. Necesita hospitalización psiquiátrica, terapia intensiva y, sobre todo, necesita que su entorno de estrés disminuya. ¿Qué quiere que haga?, pregunté. ¿Que deje que se salga con la suya después de lo que le hizo a mis padres? No le estoy pidiendo que olvide o perdone. Le estoy diciendo que si continúa presionando, es muy posible que su hermano complete lo que intentó esta noche. Camila me miró directamente. Daniela, yo no sabía nada. Javier nunca me contó sobre las remesas, sobre tus padres, sobre nada. Cuando vi tu video hace una semana, confronté a Javier. Al principio lo negó todo, pero eventualmente confesó. Y me contó su versión. Me dijo que tus padres le habían dado permiso para usar el dinero, que él estaba tratando de multiplicarlo para todos, que todo fue un malentendido. Es mentira. Tengo evidencia documentada. Lo sé, me interrumpió Camila. Después de ver toda la evidencia que publicaste, me di cuenta de que mi esposo no es quien yo creía. Durante 5 años estuve casada con un mentiroso, un manipulador, posiblemente algo peor. Entonces, ¿por qué me pides que detenga la demanda? Porque no quiero que mis hijos pierdan a su padre. Sean lo que sea lo que Javier haya hecho, ellos lo aman. Son niños inocentes que no merecen crecer sin padre. Sus palabras me golpearon fuerte. Yo había crecido con padre, había tenido el privilegio de 30 años con él antes de irme a Estados Unidos. Los hijos de Javier solo tenían 6 y 4 años. ¿Qué propones? Camila respiró profundo. Déjame manejar esto. Me voy a separar de Javier. Voy a asegurarme de que reciba ayuda psicológica y voy a trabajar con él para que te devuelva el dinero gradualmente. Pero por favor, retira los cargos criminales. Una condena de prisión no solo lo destruiría a él, nos destruiría a todos. Salí del hospital a las 5 a.m. sin haber tomado una decisión. La moralidad de la situación era más complicada de lo que había anticipado. Por un lado, Javier merecía pagar por lo que había hecho. Había robado, mentido, manipulado y directamente causado la muerte de nuestra madre al negarle medicamentos. Por otro lado, sus hijos eran inocentes. ¿Tenía yo el derecho moral de convertirlos en víctimas colaterales de mi búsqueda de justicia? Durante los siguientes días, mientras Javier estaba hospitalizado en la unidad psiquiátrica, recibí presión desde múltiples direcciones. El padre Mauricio me llamó. Daniela, la venganza no trae paz. Considera el perdón. Mi abogado me llamó. Daniela, tenemos un caso sólido. Podemos llevarlo a prisión
Fácilmente. No dejes que las emociones debiliten tu posición. Carlos, mi investigador, me llamó. Daniela, encontré más evidencia. Javier no solo le robó a tus padres. Hay al menos otras 3 víctimas ancianas a quienes estafó con esquemas similares. Este tipo es un depredador serial. Esa última información cambió todo. Javier no había actuado por resentimiento familiar únicamente. Era un criminal sistemático que había victimizado a otros ancianos además de nuestros padres. ¿Tienes evidencia sólida?, le pregunté a Carlos. Sí, declaraciones juradas de las víctimas, documentos bancarios, todo. Esa tarde tomé una decisión. Iría al hospital a confrontar a Javier una última vez. Necesitaba mirarlo a los ojos y darle una oportunidad final de decir la verdad completa. Cuando entré a su habitación en la unidad psiquiátrica, lo encontré sentado en la cama, mirando por la ventana. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, se veía destruido. «Daniela», me dijo cuando me vio, «viniste. Vine porque necesito respuestas, y necesito que por una vez en tu vida me digas la verdad sin manipulaciones». Javier asintió lentamente. «Pregunta lo que quieras. ¿Por qué lo hiciste? No me hables de resentimiento por no ser hijo biológico de papá. Explícame cómo justificas haber dejado morir a mamá cuando tenías el dinero para salvarla». Javier cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «No lo justifico, no puedo justificarlo, era adicción». ¿Adicción a qué? Al juego. Tengo ludopatía severa desde hace 10 años. Cada peso que recibía lo apostaba pensando que iba a multiplicarlo, pensando que con una apuesta grande recuperaría todo y podría pagarle tratamiento a mamá, devolverles todo, ser el héroe. Mi estómago se contrajo. Ludopatía. No lo había considerado. «Los negocios fracasados», continuó Javier, «no fracasaron por incompetencia, fracasaron porque yo robaba dinero de las cuentas para apostar. Las deudas que tengo no son de prestamistas. Normales, son deudas de juego con gente peligrosa. Y el dinero de los medicamentos de mamá, lo aposté una noche pensando que lo triplicaría, que al día siguiente tendría suficiente para comprar medicamentos para un año completo. Pero perdí. Y cuando perdí no pude admitir lo que había hecho, así que mentí. Le dije a papá que el dinero se había acabado en inversiones. Sabías que sin medicamentos ella iba a morir. Lo sabía. Y cada noche desde entonces me despierto con su imagen en mi mente. Cada noche vivo con la culpa de haber matado a mi propia madre por mi adicción. Me senté en la silla junto a su cama procesando esta nueva información. ¿Las otras víctimas ancianas? ¿También fue por tu adicción al juego? Javier levantó la vista sorprendido. ¿Cómo supiste? Tengo investigadores. ¿Fueron también víctimas de tu ludopatía? Sí. Convencía a ancianos de invertir en mis negocios. Usaba su dinero para apostar, perdía todo y después inventaba excusas sobre por qué las inversiones habían fracasado. ¿Cuántas víctimas? 5 en total, incluyendo a nuestros padres. 5 familias destruidas. 5 ancianos manipulados. Todo por una adicción que Javier nunca había admitido ni tratado. ¿Por qué nunca buscaste ayuda? Porque admitir la adicción significaba admitir todo lo demás. Significaba perder a Camila, perder a mis hijos, perder mi fachada de empresario exitoso. Era más fácil seguir mintiendo, seguir apostando, esperando esa victoria grande que nunca llegó. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. «Daniela», me dijo finalmente, «sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero si hay algo de humanidad que quede entre nosotros como hermanos, te pido que no destruyas a mi familia. Ellos no tienen culpa de mis adicciones. ¿Qué propones? Devuélvete todo el dinero que pueda. Trabajaré el resto de mi vida si es necesario. Acepto culpabilidad civil completa, pero por favor, considera retirar los cargos criminales. No por mí, por mis hijos. ¿Y las otras víctimas? También les devolveré todo, aunque me tome 20 años.
Salí de esa habitación con más preguntas que respuestas. La situación no era blanco y negro como había pensado inicialmente. Javier era un criminal, pero también era un adicto enfermo que necesitaba tratamiento, era un manipulador, pero también era padre de niños inocentes, merecía castigo. Pero, ¿ese castigo debía incluir prisión que destruiría a su familia? Durante los siguientes días, consulté con víctimas de adicción al juego, con psicólogos especializados, con expertos legales. Todos me dijeron variaciones de lo mismo. La ludopatía es una enfermedad seria que requiere tratamiento, no solo castigo. Finalmente, tomé una decisión que sabía me costaría críticas, pero que sentía era moralmente correcta. Mantendría la demanda civil completa por $350,000 más intereses. Retiraría los cargos criminales con condiciones. Javier debía ingresar inmediatamente a tratamiento de ludopatía en centro especializado. Debía asistir a jugadores anónimos semanalmente durante mínimo 5 años. Debía devolver dinero a todas las víctimas mediante plan de pago supervisado legalmente. Debía perder control total sobre finanzas familiares, quedando bajo tutela financiera de su esposa. Debía dar testimonio público sobre su adicción para ayudar a prevenir que otros caigan en situaciones similares. Cualquier incumplimiento reactivaría automáticamente los cargos criminales. Cuando le presenté estas condiciones a Javier y su abogado, él aceptó inmediatamente. «Gracias», me dijo con lágrimas genuinas. «No merezco tu misericordia, pero te prometo que voy a pasar el resto de mi vida tratando de merecerla». Pero había algo más que necesitaba hacer, algo que nadie esperaba. Con parte del dinero que recuperaría de Javier, decidí establecer la Fundación Mercedes y Alfonso Rojas en honor a mis padres. La fundación tendría 2 objetivos: ayudar a familias de migrantes a administrar remesas de manera transparente y segura, proveer tratamiento gratuito para ludópatas de bajos recursos. Voy a convertir la tragedia de nuestros padres en algo que ayude a prevenir tragedias similares, le expliqué a Camila cuando firmamos el acuerdo final. Tus padres estarían orgullosos, me respondió. La noticia de mi decisión generó reacciones mixtas. Algunos me aplaudieron por mi compasión, otros me criticaron por ser débil, por no haber llevado a Javier a prisión. Pero yo sabía algo que los críticos no sabían. La justicia verdadera no siempre es venganza. A veces es restauración, a veces es prevención, a veces es convertir dolor en propósito. Javier no se salió con la suya. Perdió todo: su reputación, su control financiero, su fachada de empresario exitoso, su matrimonio. Camila procedió con la separación y viviría el resto de su vida pagando deudas literal y metafóricamente. Pero sus hijos no perdieron a su padre, y eso, en última instancia, era más importante que mi sed de venganza. 5 años después de aquel día en que regresé a Colombia y descubrí que mis padres habían muerto esperándome, me encuentro sentada en la oficina principal de la Fundación Mercedes y Alfonso Rojas, ubicada en el centro de nuestro pueblo, que ahora parece completamente diferente. Miro por la ventana hacia la plaza donde jugaba de niña y veo algo que nunca imaginé: un mural gigante pintado en la pared del edificio municipal con los rostros de mis padres. Debajo dice: en memoria de Mercedes y Alfonso Rojas, víctimas del silencio migratorio, que su historia inspire transparencia familiar. Hoy es un día especial. Hoy celebramos que la Fundación ha ayudado a 847 familias de migrantes a establecer sistemas transparentes de administración de remesas. Hoy celebramos que hemos facilitado tratamiento gratuito para 213 ludópatas. Pero sobre todo, hoy celebro 5 años de haber convertido mi tragedia personal en transformación comunitaria. Mi teléfono suena. Es Camila, la exesposa de Javier. Daniela, ¿estás lista para la ceremonia? Lista,
¿Cómo está Javier? Cumplió 3 años sobrio del juego. Su terapeuta dice que finalmente está procesando su adicción de manera saludable. Y más importante, finalmente ha comenzado a reconstruir una relación genuina con sus hijos. Javier había cumplido rigurosamente todas las condiciones del acuerdo. Había completado tratamiento en centro especializado. Asistía religiosamente a jugadores anónimos. Había pagado ya $180,000 de los $350,000 que me debía, trabajando 3 empleos simultáneamente. Pero lo más significativo era que había contactado personalmente a todas sus otras víctimas ancianas, confesado su fraude y establecido planes de restitución con cada una. ¿Vendrá hoy a la ceremonia?, le pregunté a Camila. Sí, quiere verte. Dice que tiene algo importante que decirte. La ceremonia se llevaba a cabo en el mismo hogar San Francisco donde murieron mis padres. Habíamos renovado completamente el lugar con fondos de la fundación. Ya no era una institución fría y triste. Ahora tenía jardines hermosos, habitaciones dignas, actividades recreativas y sobre todo un programa de conexión familiar que aseguraba que ningún anciano muriera solo esperando a sus hijos. Cuando llegué, el lugar estaba lleno. Había familias que habíamos ayudado, funcionarios gubernamentales que ahora usaban nuestro modelo de transparencia de remesas, psicólogos especializados en adicción, periodistas que seguían cubriendo nuestra historia. Pero las personas más importantes estaban en la primera fila. Clara, la enfermera que me había ayudado a descubrir la verdad, el padre Mauricio, quien me había guiado durante los momentos más difíciles, Carlos, mi investigador que se había convertido en director de operaciones de la fundación, y Javier con sus 2 hijos ahora de 11 y 9 años. Javier se veía completamente diferente. Había ganado peso saludable. Sus ojos ya no tenían esa mirada desesperada. Se veía en paz, aunque claramente nervioso por verme. Cuando llegó mi turno de hablar, caminé hacia el podio con las cartas de mis padres en mis manos. Las mismas cartas que había encontrado hace 5 años. Hace 5 años, comencé. Regresé a este pueblo después de 15 años en Estados Unidos. Regresé pensando que encontraría a mis padres esperándome. En cambio, encontré tumbas, encontré traición, encontré una historia familiar que me destruyó completamente. Hice una pausa mirando a la audiencia, pero también encontré algo inesperado. Encontré la oportunidad de transformar dolor en propósito, de convertir tragedia en prevención, de usar mi experiencia para asegurar que ninguna familia pase por lo mismo. Mostré las cartas de mis padres. Estas cartas que mis padres dejaron para mí no fueron solo confesiones de lo que sufrieron, fueron testamentos de amor incondicional. Porque incluso después de todo lo que pasó, incluso después de ser víctimas de manipulación y abandono, mis padres nunca dejaron de amarme. Nunca dejaron de esperar mi regreso. Nunca dejaron de creer en mí. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, pero continué. Durante 15 años trabajé en Nueva York limpiando casas, cuidando niños, sirviendo mesas. Sacrifiqué mi juventud, mis relaciones, mi vida personal, todo por mis padres. Y durante mucho tiempo después de descubrir lo que pasó, me culpé por no haber regresado antes. Me culpé por haber priorizado el dinero sobre la presencia. Pero he aprendido algo fundamental en estos 5 años. No podemos vivir en el qué hubiera pasado si. Solo podemos vivir en el qué hago ahora con lo que aprendí. Señalé hacia el edificio renovado del asilo. Este lugar donde mis padres murieron ahora es un modelo nacional de cuidado de ancianos. Las 847 familias que hemos ayudado ahora tienen sistemas transparentes que previenen el tipo de fraude que destruyó a mi familia. Los 213 ludópatas que han recibido tratamiento gratuito están reconstruyendo sus vidas y sus relaciones familiares. Esto es el legado de Mercedes y Alfonso Rojas, no su muerte, su transformación.
Cuando terminé, la sala se puso de pie aplaudiendo. Pero el momento más emotivo vino después, cuando Javier se acercó al micrófono. Daniela, comenzó con voz temblorosa, durante 5 años he trabajado 3 empleos simultáneamente para pagarte la restitución. He asistido a 260 sesiones de jugadores anónimos. He completado 1825 días sin apostar. He reconstruido lentamente mi relación con mis hijos. Pero nada de eso. Importaría si no te dijera algo que debí decirte hace 5 años. Lo siento. No lo siento porque me atrapaste. No lo siento porque enfrenté consecuencias. Lo siento porque traicioné a 2 personas que me amaron incondicionalmente. Porque dejé morir a nuestra madre por mi adicción. Porque destruí la confianza de la única hermana que tengo. Javier sacó un sobre de su bolsillo. Hoy completo el pago final de la restitución. $350,000 pagados durante 5 años. Pero hay algo más. Abrió el sobre mostrando documentos. Estos son los títulos de propiedad de mis 2 negocios actuales. Negocios legítimos que construí durante estos 5 años. Valen aproximadamente $150,000. Quiero donárselos a la fundación. Javier, no. Por favor, déjame terminar. Durante 5 años me has dado algo que no merecía, una segunda oportunidad. No solo retiraste los cargos criminales, me diste estructura, supervisión y, más importante, me diste la oportunidad de ser padre para mis hijos. Pero hay algo que nunca te he dicho y que necesito decir públicamente. Tú eres mejor persona que yo jamás seré. Porque a pesar de todo lo que te hice, elegiste justicia restaurativa sobre venganza pura. Elegiste ayudarme a sanar en lugar de simplemente castigarme. Sus hijos, que ahora entendían completamente la situación, lloraban silenciosamente. Daniela, continuó Javier, si me permites quiero trabajar para la fundación, no como director, no como líder, como voluntario. Quiero usar mi experiencia como adicto recuperado para ayudar a otros ludópatas. Quiero que mi historia de fracaso se convierta en esperanza para otros. La sala estaba en silencio absoluto. Me acerqué a mi hermano por primera vez en 5 años. Lo miré directamente a los ojos y vi algo que no había visto antes. Arrepentimiento genuino. No arrepentimiento por consecuencias. Arrepentimiento por acciones. Javier, le dije, durante 5 años has demostrado con acciones lo que las palabras nunca podrían expresar. Has trabajado incansablemente. Has pagado cada centavo. Has reconstruido tu vida. Has sido padre presente para tus hijos. Acepto tu oferta de trabajar como voluntario en la fundación, pero con una condición. ¿Cuál? Que cuentes tu historia completa, sin filtros, sin excusas, que hables públicamente sobre cómo la ludopatía destruyó tu vida y cómo la recuperación la reconstruyó, porque tu testimonio puede salvar a familias que están en el mismo camino. Javier asintió con lágrimas, corriendo por su rostro. Lo haré, todo lo que pidas. Por primera vez en 5 años, abracé a mi hermano. No era el abrazo de hermanos cercanos que fuimos de niños, era el abrazo de 2 sobrevivientes de tragedia familiar que habían elegido reconstrucción sobre destrucción. Después de la ceremonia, mientras todos celebraban, me escapé al jardín para tomar aire fresco. Clara me encontró ahí. Daniela, me dijo sentándose junto a mí, tus padres estarían increíblemente orgullosos de ti. ¿Crees que hice lo correcto al perdonar a Javier? ¿Perdonar? No sé si es perdón lo que hiciste. Creo que es algo más profundo. Elegiste justicia que sana, en lugar de justicia que solo castiga. Pero algunos dicen que fui débil, que debí haberlo enviado a prisión. Y algunas familias de ludópatas dicen que fuiste lo suficientemente fuerte para romper el ciclo de castigo sin rehabilitación. No hay respuesta correcta universal, Daniela. Solo hay tu respuesta correcta. Esa noche, sola en mi departamento, abrí las cartas de mis padres por última vez. Las había leído cientos de veces durante 5 años, pero esta vez las leí con perspectiva diferente.
Mi padre había escrito: «Vive tu vida, mi niña. Vive la vida que sacrificaste por nosotros todos estos años». Y finalmente, después de 5 años, entendí completamente lo que significaba. No significaba olvidar. No significaba que los 15 años que sacrifiqué no importaran. Significaba que tenía que dejar de vivir en el pasado de qué hubiera pasado sí y comenzar a vivir en el presente de qué construyo ahora. Al día siguiente, tomé una decisión que había estado posponiendo durante años. Renuncié como directora ejecutiva de la fundación. Nombré a Clara como mi sucesora y anuncié que regresaría a Nueva York. ¿Por qué?, me preguntó Carlos, mi director de operaciones. Todo lo que construiste está aquí. Exactamente. Ya está construido. Ya tiene vida propia. Ya no me necesita. Entonces, ¿qué harás? Voy a vivir la vida que pospuse durante 20 años. Voy a estudiar la maestría en trabajo social que siempre quise. Voy a tener relaciones personales que siempre sacrifiqué. Voy a hacer cosas solo por mí, no por obligación familiar. ¿Y la fundación? La fundación sobrevivirá sin mí. Ese es el punto. Si algo solo funciona porque una persona específica está ahí, entonces no es sostenible. Construimos algo más grande que cualquiera de nosotros. 3 meses después, estaba de regreso en Nueva York, pero esta vez no. Como trabajadora indocumentada limpiando casas. Esta vez como estudiante de maestría en Columbia University con beca completa financiada por una organización que apoya a migrantes exitosos. En mi primer día de clases, el profesor preguntó por qué queríamos estudiar trabajo social. Porque aprendí que la justicia verdadera no es solo castigo, respondí. Es transformación. Es tomar lo peor que te ha pasado y convertirlo en lo mejor que puedes dar. 5 años después de regresar a Colombia, buscando a mis padres, finalmente entendí el último mensaje de la carta de mi padre. No te culpo por haberte ido. Este pueblo no ofrecía futuro, y yo mismo te animé a buscar mejores oportunidades. Pero me arrepiento de no haberte dicho que vinieras, aunque sea una vez al año. Que 15 años sin verte era un precio demasiado alto por cualquier cantidad de dinero. Tenía razón. El dinero que envié ayudó materialmente, pero mi presencia habría valido más que cualquier remesa. Pero también aprendí algo que mi padre no pudo escribir porque murió antes. A veces cometemos errores irreversibles y lo único que podemos hacer es asegurarnos de que nuestros errores no sean en vano, que se conviertan en lecciones, en prevención, en transformación. Epílogo. Hoy, 7 años después de mi regreso a Colombia, la Fundación Mercedes y Alfonso Rojas opera en 23 ciudades colombianas. Hemos ayudado a más de 2.000 familias migrantes. Hemos tratado a más de 500 ludópatas. Javier cumple ya 5 años sobrio del juego. Se convirtió en uno de nuestros voluntarios más efectivos, usando su historia para prevenir que otros caigan en la adicción. Camila se volvió a casar. Sus hijos tienen una relación saludable con ambos padres. Y yo, Daniela Rojas, completé mi maestría en trabajo social. Ahora trabajo como terapeuta especializada en familias de migrantes, ayudando a prevenir el tipo de separación que destruyó la mía. No soy rica en la manera tradicional, pero soy rica en propósito, en paz, en impacto. Soy rica en familias reunidas. Soy rica en adictos recuperados. Soy rica en el conocimiento de que mis padres no murieron en vano. Mi nombre es Daniela Rojas. Dejé a mis padres ancianos hace 15 años prometiendo regresar pronto. Regresé 15 años después y descubrí que pronto había sido demasiado tarde. Pero también descubrí que nunca es demasiado tarde para transformar tragedia en propósito, dolor en prevención, pérdida en legado. Mis padres están enterrados en el cementerio municipal bajo un monumento hermoso que construí con el primer dinero que recuperé de Javier. Visito sus tumbas cada año en el aniversario de mi regreso. Y cada vez que visito, les digo lo mismo.
Perdónenme por haber llegado tarde, pero gracias por enseñarme que el amor verdadero no se mide en presencia física, sino en impacto duradero. El sacrificio que hice durante 15 años no fue perfecto. Cometí errores. Prioricé dinero sobre presencia. Confié ciegamente sin verificar. Pero esos errores se convirtieron en lecciones que ahora ayudan a cientos de familias a no cometer los mismos. Y eso, finalmente, es suficiente.